La inflación en junio, según el INDEC, dio 2,2%. Obviamente son niveles de inflación menores a los que había previo a la cuarentena, pero bueno, 2,2% de inflación en una economía que tiene baja de salarios. Un tercio de los asalariados en blanco sufría una quita del 5% de sus salarios. Tarifas congeladas, combustibles congelados y dólar oficial totalmente controlado con el cepo. Es decir, el dólar está siguiendo levemente a la inflación, un poquito por arriba, pero muy levemente. Bueno, genera preocupación, un 2,2% de inflación. Estos son los números que dio ayer el INDEC. Fíjense, 2,2% de inflación. El acumulado en el primer semestre es 13,6%. 13,6, sí. Efectivamente. Y bueno, esos números, tenemos los datos del INDEC, la pantalla que publicó el INDEC. Y después tenés un 1% de aumento en el precio de los alimentos. Muy bajos los aumentos en alimentos. Esta es la pantalla del INDEC. La inflación anual, 42,8%. Junio de este año, junio del año pasado, 13,6% el acumulado en los primeros 6 meses del año. Y fíjense, ¿no? La inflación tuvo un pico, esto es septiembre del año pasado, 5,9%. Después volvió a estar también hacia noviembre, diciembre, 4,3, 3,7. En marzo llegó a estar de nuevo 3,3%. 2 meses de muy baja inflación, 1,5 tanto en abril, mayo, efecto cuarentena, ahora 2,2%. Tampoco está claro cómo mide el INDEC en este momento donde tenés totalmente cerrados los restaurantes, tenés educación, qué sé yo, prácticamente sin funcionar, tenés un montón de comercios cerrados. De hecho, llamó mucho la atención el aumento de textiles, claro, indumentaria, de indumentaria, 6,6%. 6,6. 6,6% fue lo que más aumentó. En cambio, alimentos solo 1%. Sí, igual, bueno, estos son los mayores aumentos durante la cuarentena. Claro, en alimentos, ¿no? ¿Qué pasó con los alimentos durante la cuarentena? Que tuvimos, digamos, precios congelados, en precios cuidados, precios máximos, pero vos fíjate cómo hay productos, artículos... En marzo, junio... Y sí, que le escapan al congelamiento. En los huevos, fíjate que forman parte de precios cuidados, o sea, no deberían haber cambiado. Aumentaron 18,3%, ¿pero por qué? Y porque en precios cuidados vos tenés la media docena. Sí. Cuando vas a la docena de huevos, aumentó. La paleta, las carnes fueron uno de los rubros 11,7. 11,7 la paleta, el arroz 7%, carne picada también 7% y queso, en este caso pategras, pero en el resto también 5% de incremento. Claramente es eso, ¿no? Hay presión alcista en los alimentos. Fíjate que aumentaron un 1% el mes pasado, pero el mes anterior había sido de 0,7%, y con esto, con aumentos por afuera de lo que es precios máximos, precios cuidados, que ahora sí tuvieron aumento. A partir de esta semana igualmente, lo mismo, precio cuidado no tiene nada que ver con inflación. Precio cuidados es un segmento muy chiquito que si el INDEC mide bien, es decir, tuvimos precios cuidados durante el kirchnerismo, teníamos 25% de inflación. Tuvimos precio cuidado durante el macrismo y tuvimos 40% de inflación, 55% de inflación. Precios cuidados, si el INDEC mide bien y no va a medir los precios cuidados, que es lo que hacía en su momento Moreno haciéndose el vivo, no tiene nada que ver con la inflación. Junio fue muy baja la inflación de alimentos, 1%, pero en el primer semestre la inflación de alimentos está casi en el 18%, es decir, por arriba de la inflación general, más que nada por lo que pasaba previo a la cuarentena. No digo que hoy sea el principal problema, porque hoy el principal problema es la depresión económica, es decir, la recesión brutal. Si uno analiza estos datos de inflación de la cuarentena, y cualquiera afirma, estamos hablando de una inflación anual muy inferior al 30%. Si se anualizaran estos datos de inflación, que insisto, tienen el problema de cómo mide el INDEC cuando está sacando una parte pequeña de los encuestadores a la calle y después hace toda medición online y cuando tenés muchos sectores que no estás midiendo porque directamente están cerrados. Claramente ha habido un aumento de precios muy importante en todo el tema electrodoméstico, electrónica y demás. En el caso de los textiles, qué sé yo, hay estacionalidad, a veces cambio de temporada y demás, no se explica mucho, a no ser que algunos estén fijando precios con el dólar blue,
que se disparó durante la cuarentena, pero me parece que no son datos para tener muy en cuenta. Lo que sí hay que hacer una llamada de atención de lo que puede pasar en la post-cuarentena y en la post-pandemia, porque insisto, esta economía tiene tarifas congeladas, combustibles congelados, salarios a la baja y el dólar con el cepo totalmente controlado, el oficial, que es el que te marca los precios de importación y exportación. Entonces, ojo que si en algún momento vos tenés un sendero de recuperación económica, bueno, es muy difícil mantener estas variables como están y ahí sí va a ser un problema la inflación. Hoy claramente, además de la emisión monetaria enorme que tenés... ese es el problema. No, bueno, ese es el problema. Bueno, está bien, no me quiero meter en la cuestión técnica, pero bueno, tenemos 1,5 de inflación, a no ser que uno piense que está mal medida. Yo no creo que esté mal medida. Marco Labaña está midiendo con los instrumentos que tiene la inflación. Hoy el problema no es la inflación. Ahora, a futuro tenés una serie de variables muy desequilibradas que te pueden marcar un problema grande. Ahora te pregunto, Maxi, te pregunto, con este nivel, perdóname, te pregunto, con este nivel de emisión, ¿no quiere decir que la única limitante a la inflación es la tremenda caída en la actividad? Porque si no, no entendés cómo todo ese torrente de pesos que están haciendo hora por hora, las 24 horas que vos contabas recién, no vaya a precio. Bueno, no está yendo. Hay distintas hipótesis de por qué no está yendo y la clave es a futuro, si vos todo lo que emitiste lo retirás o una gran parte lo retirás. De hecho, el Banco Central está con un nivel de emisión del ELIC para esterilizar, no me quiero meter en temas técnicos, gran parte de lo que emite para financiar al Tesoro muy, muy grande. Pero más allá de eso, bueno, atención que hay que seguir de cerca. Hoy, claramente, el problema principal es la destrucción de puestos de trabajo, la recesión muy, muy profunda, que se puede convertir en depresión, o que ya es depresión económica. Pero ojo que en algún momento, si vos no generás confianza y los argentinos siguen pensando permanentemente en correr al dólar, sí, claramente todos los excedentes de pesos que tengas, los depósitos, fuera del sistema financiero, se te van a ir a correr al dólar y eso te puede generar un salto cambiario, inflacionario muy, muy importante.